Ayuno de 72 horas, 72 horas, 3 días sin comer. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Quédate a ver el video porque te voy a explicar todo esto para que lo hagas con conciencia y sabiendo lo bueno, lo malo y cómo evitar los efectos adversos. De entrada te platico que vamos a empezar un ayuno de 72 horas. Tendrías que entrar al grupo el próximo lunes para que hagamos la inducción y ya sepas cómo hacerlo perfectamente bien. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de este ayuno de 72 horas. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Y cómo lo vamos a hacer. El punto número 1. ¿Por qué es bueno el ayuno prolongado? Uno, nos va a inducir una cetosis profunda. ¿Qué es la cetosis? Recuerda que cuando tú no comes o quitas los carbohidratos, esta restricción va a hacer que tu cuerpo libere grasa de forma eficiente. Los triglicéridos almacenados se van a convertir en ácidos grasos y estos en cuerpos cetónicos. ¿Qué es eso de los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos es un supercombustible cerebral, entonces desde ahí vas a tener una gran ventaja, vas a tener efectos antiinflamatorios, vas a tener una buena función cerebral. De hecho, muchas personas, ahorita vamos a seguir platicando de eso, utilizan el ayuno para mejorar la claridad mental. Y también va a tener efecto antiinflamatorio y antioxidativo. Entonces, el ayuno tiene efectos muy positivos. Personas con artritis reumatoide, de hecho, lo utilizan para disminuir los dolores. Esto, acuérdense que todo lo que yo les digo está basado en estudios clínicos, no es opinión mía. El segundo punto es la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Cuando tu cuerpo no tiene energía, ¿qué tienen que hacer las celulitas? Empezar a comerse sus propios recursos, sus propios desperdicios. Es como nosotros, en el momento en que no comemos, literal empezamos a utilizar nuestras reservas de grasa. Cada celulita va a tener adentro algunas partículas, algunos pedacitos de bacteria, virus, proteínas viejas, etc. Entonces, ¿qué hacen? Que se empiezan a comer eso y al comérselo limpian la célula. Este es el famoso proceso de autofagia. Se genera una autolimpieza y esta autolimpieza está demostrado que disminuye factores de riesgo a largo plazo como enfermedades de Alzheimer, Parkinson, enfermedades por depósito. Entonces es una excelente opción. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un reset metabólico. Entonces, sin duda, vale la pena. El tercer punto es mejoría de sensibilidad a la insulina. ¿A qué nos referimos con esto? Recuerda que cuando tú tienes obesidad y todo el tiempo estás comiendo carbohidratos, todo el tiempo va a estar produciendo insulina. Los carbohidratos son el principal estímulo de producción de insulina, aunque también recuerden que las proteínas y las grasas también estimulan la insulina, pero de una forma mucho más bajita. Entonces, ¿qué es importante entender de esto? Si tú estás comiendo todo el tiempo vas a estar produciendo insulina y entonces los niveles de insulina van a estar altos y esto lo vas a poder encontrar como hiperinsulinismo. Cuando tú dejas de comer, y sobre todo si vas a dejar de comer 72 horas, escucha bien, vas a dejar de comer 72 horas, no vas a comer carbohidratos y entonces ¿qué va a pasar con los niveles de insulina? Van a bajar. La insulina que quede va a tener que hacer su función de forma adecuada y esto es lo que hablamos de mejorar la sensibilidad de la insulina. Además, obviamente los niveles de glucosa en sangre van a descender durante este proceso. ¿Por qué? Porque no estás comiendo carbohidratos. Entonces, esto está muy fácil y muy sencillo, chingón. Ahora, punto número 4, disminución de la inflamación. Esto se prueba en estudios. ¿Por qué? Porque la dieta cetogénica disminuye la proteína C reactiva, los marcadores inflamatorios como la BCG, al igual que el ayuno. Recuerden que la dieta cetogénica es hija del ayuno. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estoy ayunando, escuchen bien, cuando yo estoy ayunando, voy a generar una respuesta metabólica muy clara. Voy a bajar los niveles de insulina y voy a aumentar las hormonas contrarreguladoras. Cuando hago dieta cetogénica, hacemos lo mismo. Entonces, esto lo conocemos como dietas que simulan el ayuno. ¿Por qué? Porque la producción hormonal es prácticamente la misma. Entonces, ¿qué beneficios vamos a tener de esto? Como les decía, efectos antiinflamatorios, efectos antioxidativos y obviamente analgésicos. Entonces, pues, ¿qué estás esperando para unirte al grupo? Recuerda que lo vamos a hacer en grupo, en equipo y te vamos a dar toda la información que requieras. El quinto punto, reinicio inmunológico. Hay algunos estudios, como el doctor Walter Longo, que demuestra que después de 72 horas vamos a incrementar la producción de células madres y obviamente van a morir las células senescentes. ¿Qué son las células senescentes? Células zombies, células que están ahí ocupando espacio sin tener función. Me voy a ir muy grosero, digo, obviamente se oye feo lo que voy a decir, pero imagínate una persona muy viejita que ya no hace nada positivo, pues obviamente por la sociedad, ya no trabaja, ya no estudia, ya no nada, no aporta nada, pero simplemente le tienes que estar siguiendo, dando de comer. Así hay celulitas dentro de nuestro cuerpo que ya están tan viejitas que ya no cumplen su función
Entonces, cuando tienen este tipo de ayunos, estas células mueren y son reemplazadas por células más jóvenes con funciones ya literal pues positivas para el organismo. El siguiente punto, claridad mental. Eso ya se los había mencionado. Este tipo de alimentación produce cuerpos cetónicos altos. Ya seguramente has oído porque hasta se puso de moda en Silicon Valley que los CEOs ¿qué hacían? Se ponían en ayunos prolongados. ¿Para qué? Para mejorar la claridad mental. Entonces, los cuerpos cetónicos, lo mencioné hace ratito, está descrito así médicamente, supercombustible cerebral. Entonces, de hecho, este estímulo tan fuerte genera uno de los efectos adversos más comunes que hay durante el ayuno, que es el insomnio. Entonces, esta parte es importante. El punto número 7, control del apetito. Entonces, ¿qué nos va a ayudar esto? A reducir el hambre. Los cuerpos cetónicos inhiben a la grelina y la grelina es una hormona orexigénica, es decir, nos va a dar hambre. Entonces, cuando nosotros inducimos la cetosis, se nos va a quitar el hambre y por eso la dieta cetogénica da excelentes resultados, igualmente que el ayuno. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de este ayuno de 72 horas? Sin duda también tiene sus riesgos. Uno, el más importante, que ya se los he dicho, y escuchen bien chingones, puede poner en peligro la vida. ¿Por qué? Porque puede generar desequilibrios hidroelectrolíticos. Por eso cuando me dicen que se aventaron el ayuno solitos, sin guía médica, etcétera, bueno, se están poniendo en riesgo. ¿Qué es importante? Suplementar sodio, potasio, magnesio. ¿Qué dosis? Eso se los vamos a dar dentro del reto y los vamos a asesorar al 100%. Y también es importante que sepan que hay que escuchar al cuerpo. Si en algún momento mi cuerpo me dice tengo que parar, para chingón, no pasa absolutamente nada. O sea, no somos faquires. Hacemos esto para mejorar nuestra salud, implica algunos riesgos, sí, son justo los que te estoy platicando, pero, escúchame bien, tienes que tener conciencia de que si me siento mal en cualquier momento, tengo que parar, ¿va? El siguiente punto, hipoglucemia. Bueno, obviamente, cuando yo dejo de comer, los niveles de glucosa en sangre pueden disminuir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Uno, si tengo una hipoglucemia, revertirla. ¿Cómo revierto la hipoglucemia? A ver, ¿cómo creen que revierto la hipoglucemia? Algo muy obvio, si yo me siento mal, inmediatamente tengo que comer algo no permitido para subir esos niveles de glucosa. ¿Qué se siente en una hipoglucemia? Mareo, náusea, temblor fino, sudoración fría. Entonces es importante que reviertas esa hipoglucemia. Y acuérdense algo bien importante, las náuseas, porque cuando sentimos náuseas obviamente no vamos a querer comer, pero te tienes que obligar. El punto número 3, hipotensión. Se va a bajar, al bajar obviamente la glucosa, orinas demasiado porque baja la insulina, eliminas mucho líquido y esto puede generar hipotensión, además de la alteración hidroelectrolítica. ¿Cómo notas esto? Que te sientes débil, cansado y sobre todo cuando te paras, cuando te pones de pie o te levantas rápido de la cama, te mareas chingón. Entonces, eso es importante, que significa que hay que reponer de forma adecuada los electrolitos e hidratarse bastante bien. ¿Cuál es el cuarto punto que puede pasar? Pérdida de masa muscular. Acuérdate que vamos a entrar en un catabolismo. Cuando nosotros empezamos a hacer ayuno, hay muchas reacciones fisiológicas, ya les expliqué algunas. Vamos a aumentar los niveles de hormonas contrarreguladoras, glucagón, hormona de crecimiento, cortisol, adrenalina, y estas hormonas que van a hacer que catabolicemos un poquito del músculo. ¿Por qué pasa esto? Porque el cuerpo requiere glucosa. Recuerda que el cerebro siempre va a requerir glucosa. Aunque también se puede nutrir muy bien de los cuerpos cetónicos, hay una dosis de glucosa que requiere, al igual que los eritrocitos. Entonces, si mi cuerpo yo no estoy comiendo en 72 horas, ¿de dónde va a agarrar esa glucosa? Él solito la va a formar. ¿Y de dónde la forma? A partir de glicerol y de aminoácidos gluconeogénicos y del lactato. Estos aminoácidos gluconeogénicos, ¿cuáles son? Pues obviamente unos que vamos a tomar de nuestra masa muscular, vamos a agarrar proteínas, las vamos a recortar y vamos a liberar aminoácidos. Por eso el cuerpo aprovecha tu propio músculo para tener esta cantidad de aminoácidos disponibles y poder formar nueva glucosa. Entonces también se puede perder un poquito de masa muscular. Por ahí los muy apasionados del ayuno dicen que para nada, pero la verdad es que no es cierto. Siempre puede haber un ligero catabolismo. Bueno, nosotros hacemos un ayuno proteinado para el que lo quiera hacer así y no quiera perder tanta masa muscular. Está demostrado que las proteínas exógenas, cuando yo como un poquito de proteína, mi cuerpo puede utilizarlas muy bien. El quinto, puede generar estrés en personas con condiciones médicas preexistentes, como por ejemplo diabetes, hipertensión, etc. Por ejemplo, un paciente diabético con ciertos fármacos obviamente puede tener totalmente contraindicado este tipo de ayuno.
o por lo menos no sin una guía adecuada. O sea, si tú estás usando insulina, glimepirida, glipizida, glibenclamida, cualquier fármaco hipoglucemiante, sobre todo si eres diabético y estás usando fármacos y no sabes si lo puedes hacer con seguridad, es importante que te asesores bien. Igual, por ejemplo, algunos otros fármacos como la canaglifosina, la dapaglifosina, estos fármacos que lo que hacen es que orines mucha glucosa, también pueden generar alteración y aumenta el riesgo de cetoacidosis. Vamos a hacer un video de cetoacidosis para que entiendan bien qué es la cetoacidosis y que no tiene que ver directamente, bueno, sí tiene que ver con la cetosis, pero no con la cetosis nutricional, sino con una descompensación generalmente en los pacientes diabéticos. El 6, efectos psicológicos. Por ejemplo, algunas personas que han tenido trastornos de alimentación no se recomienda hacer este tipo de ayunos. Obviamente no se va a recomendar. Y obviamente el punto número 7, fatiga y disminución del rendimiento físico. Aquí no hay mucho que explicar. Si yo no estoy comiendo, mi cuerpo no tiene la energía suficiente y sobre todo si no como carbohidratos, el glucógeno, que es la energía almacenada en hígado y músculo, va a estar disminuida. Chingón, ayúdame a compartir esta información, esto es muy útil para todos y luego la verdad me da mucha tristeza y coraje, bien pinche envidioso yo, que digo, híjole, es que les dan información tan mala, 5,000 compartidas y esta no la comparte nadie. Esto es información médica, esto realmente te puede servir y te puede ayudar de forma importante. Ayúdame compartiendo, te mando un abrazote, échale ganas, aplícate al millón.